es de estas características. Como vemos aquí, la gráfica es de estas características. ¿Qué quiere decir? Que a cualquier precio la cantidad demandada es fija, no se mueve. Hay una sola cantidad demandada, es fija, y no varía aunque haya cualquier variación en el precio. Nosotros tenemos precio aquí y cantidades aquí. Disculpen la desprolijidad. Yo siempre recomiendo poner los nombres de los ejes, y bueno, yo no lo he hecho aquí, así que ténganme un poco de paciencia. Bien, este tipo de demanda perfectamente inelástica, ¿a qué la podemos asimilar? Bueno, es muy común que nosotros asociemos esta demanda inelástica a lo que es un medicamento, por ejemplo, la insulina para aquellas personas que son insulinodependientes. Sea cual sea el precio de la insulina, la demanda es inelástica. Hoy podemos decir, estamos viendo una gran cantidad de bienes que tienen este tipo de demanda, ¿no? Que a cualquier precio se los sigue demandando. Los barbijos, por ejemplo, el alcohol en gel, son ejemplos puntuales, momentáneos, por la situación particular que estamos viviendo, de bienes con demanda casi perfectamente inelástica, podríamos decir. Vamos a pasar al segundo ejemplo, el segundo, que es la demanda inelástica. Nótese, no perfectamente inelástica, sino inelástica. ¿Qué elasticidad va a tener? Bueno, siempre va a ser negativa, por lo tanto el signo negativo no lo analizamos aquí, pero el valor de la elasticidad, la cuenta que estábamos presentando en la diapositiva anterior, nos va a dar un valor mayor que 0, pero menor que 1. Es decir, que la variación en las cantidades que esperamos, la variación en las cantidades que esperamos, es menos que proporcional que la variación en los precios. Nosotros podemos graficar esta situación, o en el gráfico que está al final, no voy a poner precio y cantidad porque ensucia bastante el gráfico, pero podemos decir, aquí tenemos una relación y aquí podemos tener otra relación. P sub 1, aquí P sub 1, aquí P sub 2, aquí Q sub 1, perdón, vamos de nuevo. Lo que quiero graficarles aquí es que ante una gran variación en los precios del bien, la variación en las cantidades es relativamente pequeña. Aquí se produce una menos que proporcional variación. Es decir, una gran variación en el precio nos da una pequeña variación en las cantidades. Eso se llama demanda inelástica. Podemos asociarlo con bienes de primera necesidad. Bien, vamos a un caso de lo que se llama elasticidad unitaria o normal, el tercer caso que vamos a ver, y la variación en cantidades y precios es directamente proporcional, es decir, aumenta un 20% el precio, disminuye un 20% la cantidad demandada. Lo volvemos a ver aquí, esto es igual a esto, son iguales, proporcionalmente iguales. Aumenta, por ejemplo, un 20% el precio, disminuye un 20% la cantidad demandada. Baja un 20% el precio, aumenta un 20% la cantidad demandada. La elasticidad se llama unitaria porque la variación de las cantidades es igual a la variación de los precios. Vamos a irnos a otro caso, que es la demanda elástica, donde lo que vamos a observar es que ante pequeñas variaciones en el precio, la variación en las cantidades es más que proporcional. Ante pequeñas variaciones en el precio, la demanda de cantidades es más que proporcional. Aquí lo podemos ver. O sea, una pequeña variación en el precio nos representa una gran variación, una mayor variación en la cantidad demandada del bien considerado. Entonces, el valor de esa cuenta que vimos anteriormente de incremento en las cantidades sobre cantidades dividido incremento de los precios sobre precios, o incremento en las cantidades dividido incremento en los
precios por precio sobre cantidad, nos da un valor mayor a 1, pero menor que infinito. ¿Mm? Y esa situación entonces nos pone en una variación más que proporcional. Cuando las cantidades varían en mayor proporción que la variación observada en el precio, se dice que estamos frente a una demanda elástica. ¿Eh? Y por último, comprendido esto, vamos a lo que es una demanda perfectamente elástica. ¿Mm? Es cuando la variación en el precio es igual a cero. Nótese que la variación en la cantidad aquí es igual a cero, tenemos una perfectamente inelástica, y cuando la variación es perfectamente elástica, la variación en el precio es cero. ¿Esto a qué nos remite? Bueno, cuando ustedes vieron la fórmula, yo voy a ir nuevamente a la fórmula, vamos a ir a esta fórmula. En esta fórmula nosotros decimos, si la variación en la cantidad es cero, esto es una demanda inelástica, perfectamente inelástica. Perfectamente inelástica. Ahora, si la variación en el precio es cero, esto se convierte en una demanda, esto es una demanda perfectamente elástica, porque se indetermina. Ustedes saben que 0 aquí arriba me da 0 como resultado, multiplicado por cualquier cosa me da 0, no varían las cantidades cuando varían los precios, pero un valor 0 en el denominador es uno de los casos de indeterminación de una fórmula, estoy hablando matemáticamente, por lo tanto me convierte a la demanda en perfectamente elástica. ¿Se entiende? Esta situación de perfectamente elástica de los bienes es un caso extremo, de la misma manera que lo es la demanda perfectamente inelástica. ¿Eh? Son, digamos, ejemplos extremos dentro de la teoría económica, donde podemos decir, asociar a lo perfectamente elástico o a lo con un valor, digamos, de las cantidades muy a los bienes de primera necesidad. Es decir, nosotros, el valor del agua potable puede variar mucho, pero la demanda de agua potable, digamos, se va a mantener. Bien, vamos a dejar este esquema, vamos a pasar a avanzar un poco más. Me quedan 40 minutos. Bien, este concepto de elasticidad-precio de la demanda nos va a servir para identificar de qué tipo de bien estamos hablando. Como fui nombrando más o menos, bienes de primera necesidad, bienes secundarios, y nos remite entonces también una información importante, por ejemplo, conocer esta situación para aquellas personas que operan en un mercado, por ejemplo, producen bienes y tienen posibilidades de analizar precios, se utiliza este tipo de análisis para saber qué reacción esperan de las cantidades demandadas ante variaciones en los precios. Si nosotros estamos viendo que estamos enfrentando una demanda de un bien inelástico, aunque haya grandes variaciones en el precio, vamos a esperar pequeñas pequeñas variaciones en la cantidad demandada del bien. Y si estamos ante la demanda de un bien de carácter elástica, vamos a esperar que una pequeña variación en el precio traiga una gran variación en las cantidades demandadas del bien. Insistimos, lo más normal o lo más esperable de las demandas
lo más esperable de las demandas, es que nosotros nos encontremos en este esquema del medio, y bueno, lo que un poco estaba diciendo es que si nosotros sabemos, esto se estudia a partir de análisis estadísticos, de utilización de econometría, bueno, gran parte de toda esta nueva actividad que es la Big Data, que nos estudia de acuerdo a lo que nosotros navegamos por Internet, a lo que compramos, a las cosas que opinamos, nos estudia, en definitiva, uno de los usos que tiene eso es estudiar nuestra demanda, nuestro tipo de demanda, y visualizar este tipo de análisis. Es decir, si alguien analiza que la demanda de, vamos a suponer, lapiceras es inelástica, estamos en la situación inelástica, nosotros podemos decir que va a esperar una variación menos que proporcional ante cambios en el precio en la cantidad demandada. Si usted produce lapiceras y está observando un fuerte incremento en el precio de las lapiceras, usted podrá deducir que las cantidades que va a recibir como compra de lapiceras no van a ser proporcionalmente, van a ser proporcionalmente menores. Es decir, aunque el precio aumente mucho, la disminución en la cantidad demandada de lapiceras no va a ser tan importante. Entonces eso orienta, por ejemplo, su producción. De otra manera, si por ejemplo usted está observando que, vamos a ver, si usted está observando ante una demanda elástica, una pequeña variación en el precio, por ejemplo, está disminuyendo el precio de la hacienda, pero está enfrentando una demanda elástica de carne, usted puede ver, si tiene un frigorífico, puede mandar a faenar más carne porque va a esperar un aumento más que proporcional a la disminución de precio en la cantidad demandada de ese bien. Estamos hablando de carne. Obviamente, si lo que usted está enfrentando es una demanda unitaria, ante una variación en el precio del bien, cualquiera sea, va a esperar una proporcional variación inversa en las cantidades demandadas del bien. Es decir, si uno esperamos, si estamos enfrentando una demanda unitaria, ¿m? Una demanda unitaria, y nosotros vemos que el precio del bien que estamos considerando aumenta un 20%, más un 20% en la demanda unitaria, nosotros vamos a esperar un aumente en el precio del bien X, vamos a esperar una caída del 20% en las cantidades demandadas del bien X. Para este tipo de análisis nos sirve estudiar la elasticidad precio de la demanda. Vuelvo a decir, el concepto de elasticidad es muy importante que lo repasen, que vayan muchas veces a verlo, porque es algo que los va a acompañar bastante, sobre todo los que estudian economía. De aquí para adelante los va a acompañar bastante y les va a dar bastantes dolores de cabeza, porque tiene innumerables usos y remite en la microeconomía a una gran cantidad de conclusiones a partir de su análisis. Así que hay que familiarizarse con estos conceptos y empezar a manejarlos con fluidez. Bien, vamos a ir a un segundo tipo de elasticidad, que es la elasticidad ingreso de la demanda. Así como nosotros vimos que la elasticidad precio medía la sensibilidad de las cantidades respecto de los precios, ahora vamos a ver la sensibilidad de las cantidades demandadas de un bien ante variaciones en el ingreso considerado. Eso es porcentual, aquí lo estamos viendo como primera fórmula, aquí lo ven ustedes como otra forma de expresión de la misma cuestión, y ustedes van a ver una tercera forma de expresión que se llama por el punto medio, ya lo vimos en la anterior, que vamos a ver el incremento en la cantidad demandada sobre la cantidad original y la cantidad nueva, dividido 2, el promedio, por eso se llama punto medio,
y el incremento en el ingreso por el ingreso considerado inicial versus más el ingreso al que llegamos, dividido 2, el promedio de los ingresos. Esa es la fórmula de la variación en la elasticidad ingreso de la demanda. Básicamente, la elasticidad ingreso en la demanda la vamos a ver, o la vamos a relacionar con las características de un bien, si este bien, digamos, si este bien es un bien normal, un bien superior o un bien inferior, y va a estar relacionada con esta cuestión. Decimos entonces, fundamentalmente, que la elasticidad ingreso de la demanda o el resultado de la elasticidad ingreso de la demanda nos va a definir el tipo de bien que estamos considerando. Vuelvo a insistir, hay bastantes ejemplos ya presentados para que ustedes puedan hacer la ejercitación y llegar a esa conclusión. Por definición, entonces, vamos a dar algunos tips o algunas cuestiones de elasticidad de ingreso. Nosotros definimos los ingresos totales como precio por cantidad. Definitivamente para cualquier análisis, el ingreso, por ejemplo, el ingreso de una firma que vende tomates, es el precio unitario del kilo de tomate por la cantidad de tomates que ha vendido. Lo podemos ver aquí. El ingreso de la firma, entonces, el ingreso total de la firma es igual al precio del bien X multiplicado por las cantidades del bien X. Vende tomates, el precio unitario del tomate por la cantidad de tomate. Bien. Cuando la demanda es inelástica respecto al precio, esta es una cuestión para pensar, para que ustedes lo analicen, una reducción de los precios reduce los ingresos. Esta es la primera postura que nos da, este es el primer tip que puedo darles, a ver, para que pensemos. Cuando la demanda es inelástica respecto al precio, es decir, que cambios en el ingreso, que quiere decir una demanda inelástica respecto al precio, la demanda es inelástica respecto al precio, es que cambios en el ingreso en la variación del ingreso, nosotros tenemos ingresos, aquí vamos a tener, perdón, ingreso en vez de precio y cantidades. Si la demanda es inelástica respecto al precio, ahí lo estamos viendo, quiere decir que variaciones grandes en el ingreso nos van a dar variaciones pequeñas en el precio. Variaciones grandes en el ingreso nos van a dar variaciones pequeñas en las cantidades demandadas del bien. Quiere decir que nos va a traer una reducción en el ingreso. Cuando la demanda es elástica respecto al precio, una reducción en el precio aumenta los ingresos, y cuando la demanda es unitaria, una disminución en el precio no modifica los ingresos totales. Esta es la primera cuestión que nosotros podemos concluir relacionando la elasticidad precio de la demanda y la elasticidad ingreso de la demanda. Y luego, propiamente hablando de la elasticidad ingreso de la demanda, nosotros podemos enunciar que si la elasticidad ingreso es positiva, es decir, que ante un aumento en el ingreso las cantidades aumentan, se tratan de un bien normal. Un poco ya lo enunciamos a esto en el transcurso de la charla. Cuando el ingreso, hay un mayor ingreso lo vemos como una I, y hay mayor cantidad de X, cuando esto es el resultado de la elasticidad de ingreso, nos da positivo, se trata de un bien normal. Si la elasticidad de ingreso es negativa, se trata de un bien inferior. Si la elasticidad de ingreso es menor a 1, se trata de un bien básico o de consumo normal. Y si la elasticidad de ingreso es mayor a 1, aquí lo tenemos, se trata de un bien de lujo. Cuando la elasticidad de ingreso es mayor a 1, se trata de un bien de lujo. Yo tomé de Whittaker y Taylor del año 2007, ahí abajo está citada la fuente, algunos ejemplos de la elasticidad de ingreso para Estados Unidos, y vamos a ver que
Por ejemplo, la elasticidad de ingreso de la demanda de viajes de ultramar para residentes en Estados Unidos, la demanda de viajes de ultramar para residentes en Estados Unidos, dio 3.08, quiere decir, son bienes de lujo. Cuando aumenta el ingreso, la sensibilidad en la cantidad demandada de viajes de ultramar, estamos en este ejemplo, es 3.08. Quiere decir que por un peso que aumenta el ingreso, o sea, cuando aumenta el ingreso, fuertemente aumenta la demanda de viajes de ultramar. Esto lo convierte en un bien de lujo, de la misma manera que las comidas restó, en menor medida, con menor sensibilidad, pero porcentualmente el aumento de comidas en restaurante tiene una sensibilidad de 1,61. Quiere decir que ante un aumento en el ingreso, aumentar mucho, 1.61 veces, ante un peso de aumento, 1.61 veces el incremento en la cantidad de demanda de comida restó, también cuando baja el ingreso. Cuando baja, baja mucho más que proporcionalmente. Un caso llamativo acá es el de automóviles para la sociedad estadounidense, previo al coronavirus, es que nos da bastante cercano a 1, quiere decir que los automóviles, que son el ejemplo de esta elasticidad de ingreso que nos da 1 sobre 7, cercano a 1, sería un bien normal. Los muebles y la comida están por debajo de 1, o sea que serían bienes básicos, bienes básicos dentro de lo que es la demanda de bienes de la sociedad norteamericana en el año 2007. Simplemente a modo de ejemplificación. Bien, vamos al último concepto que vamos a ver. No vamos a ver elasticidad en el arco, ni vamos a ver elasticidad de oferta después, pero vamos a ver el último concepto de elasticidad de la demanda que vamos a ver, está relacionado con la elasticidad cruzada. Vos a vista ahí está más joven, ¿no? A ver, hay un micrófono abierto, alguien tiene un micrófono. Bien, espero que sigamos aquí. Lo digo con la elasticidad cruzada de la demanda, es la relación de los precios de otro bien o servicio respecto de las cantidades del bien considerado. La elasticidad cruzada de la demanda es el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien o servicio X ante el cambio del precio de otro bien o servicio. Se llama elasticidad cruzada por esas características. Matemáticamente podemos expresarlo en la siguiente fórmula. Aquí vamos a hacer una pequeña anotación. Lo que vamos a ver con la elasticidad cruzada es la variación porcentual en las cantidades del bien X sobre las variaciones porcentuales en el precio del bien Y. Las cantidades del bien considerado respecto del precio de otro bien. Es lo que nos marca este concepto de elasticidad cruzada. Bien. Aquí vamos a ver el caso de elasticidad cruzada para bienes sustitutos. Ustedes, esto básicamente recuerdan cuando vimos como determinantes de la demanda bienes sustitutos y complementarios. Complementarios eran aquellos que marchaban juntos, habíamos puesto creo que el ejemplo de la pizza y la cerveza, o el café con las medias lunas. Y sustitutos son aquellos bienes que se reemplazan, que en este caso nos presentan aquí melones, melones y sandías. Nos presentan como bienes sustitutos. ¿Qué análisis vamos a relacionarnos aquí? ¿O qué cuestión estamos relacionando aquí? Vamos a verla por la variación porcentual ante un cambio en el precio del bien melón en las cantidades demandadas del bien sandía. ¿Qué pasa cuando varía el precio de un bien sustituto con el bien considerado que es sandía? Bien, lo que la gráfica nos está mostrando es que al aumentar el precio
al aumentar el precio del bien melón, lo estamos viendo sobre esa parte, pasamos del punto A al punto B, obviamente esto nos trae como primer cuestión una disminución en las cantidades de melones demandados, ¿verdad? Esa es la primera conclusión, pero en este caso la elasticidad cruzada lo que nos va a medir es qué pasa no con el bien considerado, que sería el melón, que ya sabemos que ante un aumento del precio va a disminuir la cantidad de bienes demandadas, sino con el caso del bien sustituto, que es el bien sandía. Bueno, el bien sandía va a tener un desplazamiento de su demanda que va a traer como consecuencia que al mismo precio anterior, en la situación 1, en la situación A, donde el precio del melón era 3 y se vendían 400 kilos de melón al mes, en esa situación, en la situación A, se vendían a un precio similar, se vendían 200 unidades, perdón, 200.000 kilos de sandías al mes. Bien, ahora ¿qué pasó? Con la sandía no pasó nada, pero el melón subió su precio, entonces la gente dejó de demandar melones y se volcó a demandar sandías. Entonces, como lo que cambia es, podemos decir, un aumento que está relacionado con los gustos o la necesidad, y no con el precio de la sandía, el precio de la sandía se va a mantener en 3 pesos, nosotros en el bien sustituto sandía tenemos un desplazamiento de la curva de demanda que en el caso del ejemplo nos va a llevar a que se aumente la demanda de las cantidades mensuales de sandías de 200 a 400 kilos mes. Entonces, la relación entre bienes sustitutos de nuestra elasticidad cruzada, la conclusión es que si la elasticidad cruzada entre bienes sustitutos es positiva, estamos en bienes sustitutos. O sea, si la elasticidad si el cambio en las cantidades demandadas del bien considerado sandía es positivo, ante el cambio de un bien sustituto, estamos ante el cambio de un bien sustituto en el caso del melón. Por en la ejemplificación lo vamos a ver mejor. Bien. Por ahora entonces vamos a dar le queda para ustedes qué pasa con los bienes complementarios, qué es lo esperable con los bienes complementarios ante un cambio en la variación del precio del bien considerado, qué esperamos en las cantidades demandadas de un bien complementario. Sabemos que la reacción es positiva en el caso de bienes sustitutos, ¿cómo será en el caso de bienes complementarios? Eso lo vamos a dejar para la clase, para que ustedes lo investiguen. Hay ejemplos que están en la práctica adicional que hemos cargado en AU24, que ya pueden comenzar a hacer. Vamos a ver si damos alguna clase para ayudar en tema de trabajos prácticos. Y hasta aquí vamos a dar por finalizada lo que es la demanda de mercado en términos microeconómicos. Así que vamos a salir de la presentación, va